Marido humilla a su esposa ciega y besa a la amante frente a ella, pero ella ya podía ver. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas de la recámara matrimonial cuando Isabela Morales despertó, como cada mañana desde hacía 2 meses, con un secreto que podría cambiar su vida para siempre. Sus ojos, supuestamente ciegos desde aquel terrible accidente automovilístico 3 años atrás, se abrieron lentamente y enfocaron con perfecta claridad el techo de la habitación que compartía con su esposo Ricardo. Isabela había recuperado la vista completamente tras someterse a una cirugía experimental en una clínica privada de Guadalajara. El doctor Hernández le había advertido que el procedimiento era arriesgado, pero después de 3 años sumida en la oscuridad, ella estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Lo que nunca imaginó fue que su nueva capacidad de ver le revelaría una realidad mucho más oscura que la ceguera que había padecido. Permaneció inmóvil en la cama, respirando pausadamente para simular que aún dormía. A su lado, Ricardo se removía inquieto, como si algo lo perturbara. Isabela sabía exactamente qué era lo que lo tenía tan nervioso, pero él jamás sospecharía que ella podía observar cada uno de sus movimientos sospechosos. Ricardo Sandoval había sido su esposo durante 8 años, y durante los primeros 5 había sido el hombre más amoroso y comprensivo del mundo. Cuando el accidente la dejó ciega, él se convirtió en sus ojos, en su guía, en su protector. Pero algo había cambiado en los últimos meses, algo que Isabela había comenzado a percibir incluso antes de recuperar la vista. Su voz había adquirido un tono de fastidio cuando se dirigía a ella. Sus caricias se habían vuelto mecánicas y sus palabras de aliento sonaban huecas y ensayadas. Ahora que podía ver, Isabela confirmaba sus peores sospechas. Ricardo se levantó de la cama con movimientos sigilosos, creyendo que ella seguía perdida en sus sueños. Se dirigió hacia el tocador, donde tomó su teléfono celular y revisó algo que hizo que una sonrisa cruel se dibujara en su rostro. Isabela entrecerró los ojos, fingiendo dormir, mientras observaba cómo su esposo se vestía con un cuidado inusual para un día entre semana. Ricardo salió de la habitación cerrando la puerta suavemente, pero Isabela pudo escuchar sus pasos alejándose por el pasillo hacia la cocina. Esperó unos minutos antes de levantarse, moviéndose con la misma cautela que había perfeccionado durante sus años de ceguera, pero ahora con la ventaja de poder ver cada obstáculo en su camino. Se dirigió hacia la ventana y observó cómo Ricardo salía de la casa con una bolsa de gimnasio que definitivamente no contenía ropa deportiva. Isabela había notado que su esposo había comenzado a ejercitarse con una frecuencia sospechosa, siempre a las mismas horas y siempre con la misma excusa de que necesitaba mantenerse en forma para poder cuidarla mejor. 1 hora después, Ricardo regresó a casa con el cabello ligeramente húmedo y un aroma a perfume femenino que Isabela pudo detectar incluso desde la cocina. Él no sabía que ella había estado observando por la ventana cuando se despidió de una mujer rubia en un automóvil rojo estacionado a 2 cuadras de la casa. Isabela se las arregló para llegar a la cocina antes que él, fingiendo que acababa de despertar y que había logrado preparar café utilizando el método que había aprendido durante su ceguera. Cuando Ricardo entró, ella estaba sentada en la mesa con una taza humeante entre las manos, luciendo exactamente como la esposa ciega e indefensa que él creía que era. «Buenos días, mi amor», dijo Ricardo con una voz que Isabela ahora podía reconocer como completamente falsa. «¿Cómo dormiste?» «Muy bien, gracias», respondió Isabela, manteniendo la mirada fija en un punto indefinido, como había hecho durante 3 años. «¿Fuiste al gimnasio muy temprano?» «Sí, ya sabes que me gusta aprovechar que hay menos gente», mintió Ricardo mientras se servía café. Isabela notó que evitaba acercarse demasiado a ella,
probablemente para que no detectara el perfume extraño que llevaba encima. En ese momento tocaron a la puerta. Isabela reconoció inmediatamente el patrón de golpes de su vecina, la señora Martínez, una mujer mayor que solía visitarlas con frecuencia para asegurarse de que Isabela estuviera bien. «Yo abro», dijo Ricardo. Isabela pudo observar cómo instantáneamente su expresión cambió a una de perfecta compasión y dedicación. Era como si se pusiera una máscara de esposo ejemplar. «Doña Martínez, qué gusto verla», exclamó Ricardo con una sonrisa radiante. «Pase, pase. Isabela se pondrá muy contenta de escucharla». Isabela mantuvo su actuación impecable, sonriendo en dirección a la voz de su vecina y extendiendo las manos para encontrar las de la señora Martínez. «¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Cómo está usted?» «Muy bien, hijita», respondió la señora Martínez, tomando las manos de Isabela con cariño. «Venía a ver si necesitaban algo del mercado. Ya sabe que me gusta ayudarles». «Es usted muy amable», intervino Ricardo, colocando una mano protectora en el hombro de Isabela. «Pero no se preocupe, yo me encargo de todo lo que Isabela necesita. Es mi responsabilidad cuidar de mi esposa». Isabela sintió que el estómago se le revolvía al escuchar la hipocresía en la voz de Ricardo, pero mantuvo su sonrisa dulce. «Ricardo es el mejor esposo que una mujer podría pedir», dijo, y notó cómo él se irguió con orgullo falso ante el cumplido. Después de que la señora Martínez se fuera, Isabela decidió poner a prueba hasta dónde había llegado la crueldad de Ricardo. Se levantó de la mesa fingiendo dirigirse al baño, pero intencionalmente tropezó con una silla que había dejado ligeramente fuera de lugar. «¡Ay!», exclamó, tambaleándose y extendiendo las manos para buscar apoyo. Isabela esperó a que Ricardo corriera a ayudarla, como lo había hecho durante los primeros años de su ceguera, pero Ricardo ni siquiera se movió de su lugar. En cambio, suspiró con fastidio y murmuró: «Otra vez con lo mismo. Ya no puedo ni desayunar tranquilo». Isabela fingió no haber escuchado el comentario, pero su corazón se aceleró. Se las arregló para estabilizarse sola y continuó hacia el baño, pero pudo escuchar cómo Ricardo agregaba en voz baja: «Pinche inútil, ya no sirve para nada más que para estorbar». Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Durante 3 años, Isabela había creído que Ricardo la amaba incondicionalmente, que su amor había sido más fuerte que cualquier discapacidad. Ahora se daba cuenta de que había estado viviendo en una mentira elaborada. Una vez en el baño, Isabela se permitió unas lágrimas silenciosas mientras procesaba la magnitud de lo que estaba descubriendo. Pero no eran lágrimas de autocompasión, sino de una furia fría que comenzaba a crecer en su interior. Si Ricardo creía que podía tratarla como una tonta indefensa, estaba muy equivocado. Isabela se lavó la cara y regresó a la cocina, donde encontró a Ricardo hablando por teléfono en voz baja. Él colgó inmediatamente cuando la vio acercarse, pero ella había alcanzado a escuchar lo suficiente para saber que estaba hablando con una mujer. «¿Quién era, mi amor?», preguntó Isabela con inocencia fingida. «Ah, era de la oficina», mintió Ricardo sin inmutarse. «Nada importante». El resto de la mañana transcurrió con relativa normalidad. Ricardo se fue a trabajar no sin antes darle un beso mecánico en la frente y recordarle que tenía su teléfono celular a la mano por si necesitaba algo. Isabela esperó hasta estar segura de que él se había ido antes de permitirse caminar normalmente por la casa. Se dirigió a la ventana de la sala y observó cómo Ricardo se alejaba en su automóvil. Pero en lugar de dirigirse hacia su oficina, tomó la dirección opuesta. Isabela sonrió con amargura, confirmando que su esposo no solo la engañaba, sino que además la tomaba por una completa idiota. Decidió explorar la casa con su nueva perspectiva. Durante 3 años había memorizado cada rincón, cada mueble, cada objeto, pero ahora, al verlo todo con claridad, notó cosas que nunca había percibido antes. La casa estaba descuidada, como si Ricardo hubiera dejado de esforzarse por mantenerla presentable.
Había facturas sin pagar apiladas en el escritorio y notó que varias de sus joyas familiares ya no estaban en su lugar habitual. Isabela pasó el resto de la mañana investigando discretamente. Descubrió que Ricardo había estado moviendo dinero de sus cuentas bancarias a otras cuentas de las que ella no tenía conocimiento. También encontró recibos de restaurantes caros y hoteles que él definitivamente no había visitado con ella. A la hora del almuerzo, Isabela decidió fingir que había intentado cocinar algo sencillo. Deliberadamente dejó caer una cacerola al suelo, haciendo mucho ruido. Cuando Ricardo regresó a casa, encontró la cocina ligeramente desordenada e Isabela sentada en una silla con expresión de frustración. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Ricardo con un tono que Isabela ahora reconocía como pura irritación, disfrazada de preocupación. «Traté de hacer algo de comer, pero se me cayó todo», explicó Isabela con voz temblorosa. «Lo siento mucho, Ricardo. Sé que es una molestia para ti tener que cuidarme». Ricardo suspiró dramáticamente. «No es una molestia, Isabela. Es solo que a veces me gustaría que fueras más cuidadosa». Pero Isabela pudo ver la expresión real en su rostro, una mezcla de fastidio y resentimiento que él creía que ella no podía percibir. Era como si estuviera viendo a un completo extraño que había estado fingiendo ser su esposo durante meses. Esa tarde, Isabela decidió fingir tomar una siesta. Se acostó en el sofá de la sala y reguló su respiración para simular que dormía profundamente. No tuvo que esperar mucho antes de escuchar que Ricardo sacaba su teléfono celular. «Hola, mi amor», escuchó que Ricardo decía en voz baja. «Sí, ya está dormida. Siempre duerme después del almuerzo como un bebé». Isabela mantuvo los ojos cerrados, pero su corazón latía con fuerza. Esta era la primera vez que escuchaba directamente una conversación de Ricardo con su amante. «¿Sofía?», continuó Ricardo. «Sí, podemos vernos esta tarde. Ella va a estar durmiendo por lo menos 2 horas. Ya sabes cómo es. Desde el accidente no hace más que dormir y estorbar». Isabela sintió como si hubiera recibido una bofetada. Sofía, su mejor amiga Sofía, la misma Sofía que había estado visitándola religiosamente durante los últimos 3 años, consolándola, diciéndole lo afortunada que era de tener un esposo como Ricardo. «Te amo, mi vida», continuó Ricardo. «No puedo esperar a que todo esto termine y podamos estar juntos de verdad. Ya no aguanto seguir fingiendo que me importa la ciega». Las palabras de Ricardo eran como dagas que se clavaban en el corazón de Isabela. Pero al mismo tiempo, una determinación fría comenzaba a crecer en su interior. Si Ricardo y Sofía creían que podían jugar con ella, pronto descubrirían que habían subestimado gravemente a su oponente. «Nos vemos en el lugar de siempre», dijo Ricardo antes de colgar. «Y no te preocupes, la inútil no sospecha nada». Isabela escuchó los pasos de Ricardo alejándose hacia la recámara, probablemente para cambiarse de ropa antes de encontrarse con Sofía. Mantuvo su actuación de estar dormida, pero su mente trabajaba a toda velocidad, planificando su próximo movimiento. Cuando Ricardo salió de la casa media hora después, Isabela abrió los ojos y se incorporó lentamente. Ya no era la mujer ingenua que había confiado ciegamente en su esposo y su mejor amiga. Ahora era una mujer con una visión perfecta y una determinación inquebrantable. Se dirigió hacia la ventana y observó cómo Ricardo se alejaba una vez más en su automóvil. Esta vez, Isabela memorizó la dirección que tomaba, la hora exacta y cada detalle que pudiera serle útil más adelante. Esa noche, cuando Ricardo regresó a casa con el cabello revuelto y el mismo aroma a perfume femenino, Isabela lo recibió con la misma sonrisa dulce de siempre. Pero por dentro había comenzado a tejer una telaraña de venganza que atraparía a ambos traidores. «¿Cómo estuvo tu día en la oficina, mi amor?», preguntó Isabela, fingiendo no notar las marcas de lápiz labial en el cuello de su esposo. «Muy ocupado», mintió Ricardo mientras se aflojaba la corbata.
Tuve muchas reuniones importantes. Isabela asintió comprensivamente, pero en su mente ya estaba planeando cómo documentar cada una de las mentiras de Ricardo. Ya no era la víctima ciega e indefensa que él creía que era. Ahora era una mujer con una misión, y esa misión era hacer que tanto Ricardo como Sofía pagaran por cada humillación, cada mentira, cada momento de crueldad que habían cometido contra ella. La guerra había comenzado y ellos ni siquiera sabían que tenían un enemigo. Queridos espectadores, nos encanta leer sus comentarios y saber desde qué parte del mundo están viendo nuestras historias narradas. ¿Desde qué país o ciudad nos están acompañando en esta increíble aventura? Déjenos un comentario y cuéntenos qué les pareció este primer capítulo de la historia de Isabela. La copa de cristal se estrelló contra el piso de mármol con un estruendo que resonó por toda la casa. Isabela había fingido tropezar mientras servía agua a los invitados, pero en realidad había sido un movimiento calculado para crear una distracción. Mientras todos se apresuraban a ayudarla a recoger los vidrios, ella pudo observar disimuladamente la expresión de pánico en el rostro de Ricardo cuando su teléfono celular se iluminó con un mensaje que decía: «Ya no puedo más, mi amor. Termina esto de una vez». El mensaje era de Sofía, y Ricardo no sabía que Isabela había visto cada palabra con perfecta claridad. 3 horas antes, Isabela había presenciado la escena más devastadora de su vida matrimonial, pero ahora, rodeada de amigos que creían consolarla, se daba cuenta de que esa había sido solo la punta del iceberg de la traición que estaba viviendo. Todo había comenzado esa mañana, cuando Isabela decidió fingir uno de sus dolores de cabeza frecuentes para quedarse en casa. Ricardo había salido temprano a trabajar, pero Isabela sabía que regresaría pronto. Lo había estado observando durante semanas, estudiando sus patrones, memorizando sus horarios, y había notado que los martes siempre inventaba alguna excusa para volver a casa durante el día. Isabela se había posicionado estratégicamente en el sofá de la sala, fingiendo dormir profundamente con una manta cubriéndola parcialmente. Desde esa posición podía observar tanto la entrada principal como la sala completa sin ser detectada. No tuvo que esperar mucho antes de escuchar la llave en la cerradura. Ricardo entró sigilosamente, mirando hacia el sofá, para asegurarse de que Isabela siguiera dormida. Isabela reguló su respiración y mantuvo los ojos entrecerrados, lo suficiente para poder ver, pero fingir estar inconsciente. Ricardo se acercó a ella y la observó por unos segundos, como si quisiera confirmar que realmente estaba profundamente dormida. Satisfecho con lo que vio, Ricardo se dirigió hacia la cocina y comenzó a preparar algo que Isabela no podía ver desde su posición. Escuchó el sonido de copas chocando, el descorche de una botella de vino y luego el aroma de algo que se estaba cocinando. Ricardo estaba preparando un almuerzo romántico y definitivamente no era para su esposa. 20 minutos después, Isabela escuchó otro juego de llaves en la puerta. Su corazón se aceleró cuando reconoció inmediatamente los pasos que se acercaban. Eran los tacones de Sofía Restrepo, su mejor amiga desde la infancia, la mujer que había estado a su lado durante el funeral de sus padres, durante el accidente, durante los primeros días difíciles de su ceguera. «Mi amor», escuchó Isabela que decía una voz femenina, y el estómago se le revolvió al confirmar que era efectivamente Sofía. «Pensé que no ibas a llegar nunca», respondió Ricardo con una voz cargada de pasión que Isabela no había escuchado dirigida hacia ella en años. Isabela mantuvo su actuación perfecta mientras observaba cómo su esposo y su mejor amiga se abrazaban en la entrada de su propia casa. Pero lo que vio a continuación la dejó completamente paralizada. Ricardo y Sofía se besaron con una pasión desesperada, como si hubieran estado separados por años en lugar de horas. «¿Está dormida?», preguntó Sofía entre besos, señalando hacia el sofá donde Isabela fingía descansar. Como siempre.
respondió Ricardo con desprecio. La cieguita se la pasa durmiendo todo el día. Ya ni siquiera sirve para hacer la comida. Isabela sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho, pero se obligó a mantener la respiración pausada y los músculos relajados. Sofía se rió con crueldad. «Pobrecita Isabela», dijo Sofía con sarcasmo. «¿Cómo pudiste aguantar tanto tiempo fingiendo que la quieres? Ha sido el infierno», confesó Ricardo mientras guiaba a Sofía hacia la cocina. «Pero ya falta poco. En cuanto tengamos todo listo, la cieguita va a tener su accidentito y nosotros podremos heredar toda la lana que le dejaron sus papás». Isabela tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no gritar. No solo la estaban engañando, sino que estaban planeando asesinarla para quedarse con la herencia de sus padres. La fortuna que había recibido tras la muerte de sus padres en un accidente aéreo era considerable, y ahora entendía por qué Ricardo se había mostrado tan interesado en manejar todas sus finanzas desde el accidente. «¿Y estás seguro de que no sospecha nada?», preguntó Sofía mientras se servían vino en la cocina. «Para nada», se rió Ricardo. «La estúpida confía en mí completamente. Cree que soy el esposo perfecto que cuida de su pobre esposa cieguita. No tiene ni idea de que he estado moviendo su dinero a cuentas que ella ni siquiera sabe que existen». «Eres genial, mi amor», ronroneó Sofía. «Ya no aguanto seguir fingiendo que me importa esa inútil. ¿Sabes lo difícil que es venir aquí y actuar como si fuera su mejor amiga cuando lo único que quiero es estar contigo?» Isabela observó cómo se acercaban a la sala cargando una bandeja con comida y vino. Su propio hogar se había convertido en el escenario de la traición más cruel que había experimentado en su vida. Ricardo y Sofía se sentaron en el sillón de enfrente al sofá, donde ella fingía dormir, lo suficientemente cerca como para que pudiera escuchar cada palabra venenosa que salía de sus bocas. «Brindemos», dijo Ricardo, levantando su copa, «por el futuro que vamos a tener juntos una vez que nos deshagamos de la carga». «Por nuestro amor verdadero», respondió Sofía chocando su copa con la de Ricardo, «y por toda la plata que vamos a tener para ser felices». Isabela los observó beber y reír mientras planeaban su muerte como si estuvieran discutiendo el menú de la cena. La frialdad con la que hablaban de eliminarla la llenó de una furia que jamás había experimentado antes. «¿Ya tienes pensado cómo va a ser el accidente?», preguntó Sofía mientras se acurrucaba contra Ricardo en el sillón. «Estoy pensando en algo que parezca natural», explicó Ricardo acariciando el cabello de Sofía. «Ya sabes, los ciegos tienen muchos accidentes. Podría caerse por las escaleras o tal vez ahogarse en la bañera, algo que no levante sospechas». «Eres muy inteligente», murmuró Sofía antes de besarlo nuevamente. «Ya quiero que seamos libres para estar juntos sin tener que escondernos». Isabela tuvo que cerrar los ojos con fuerza para no llorar de rabia. Durante 3 años había dependido completamente de estos dos seres humanos. Había confiado en ellos más que en nadie en el mundo y ahora descubría que habían estado planeando su muerte mientras fingían amarla y cuidarla. «La verdad es que ya me cansé de fingir», continuó Ricardo. «A veces me dan ganas de decirle a la cieguita exactamente lo que pienso de ella. Es tan patética, siempre pidiendo ayuda para todo, siempre necesitando que alguien la cuide como si fuera una niña. Y encima se pone esa carita de víctima que me da asco», agregó Sofía, «como si el mundo le debiera algo por estar ciega. La verdad es que fue lo mejor que le pudo pasar, porque ahora no puede ver lo inútil que es». Las palabras de Sofía fueron como una bofetada para Isabela. Durante años, Sofía había sido su confidente, la persona que la consolaba cuando se sentía insegura por su discapacidad, la que le decía que era fuerte y valiente. Todo había sido una mentira elaborada. Ricardo y Sofía pasaron la siguiente hora comiendo, bebiendo y planeando su futuro juntos, siempre manteniendo las voces lo suficientemente bajas para no despertar a la cieguita. Isabela escuchó cada detalle de sus planes,
cómo iban a vender la casa después de su muerte, cómo iban a viajar por Europa con su dinero, cómo iban a casarse en una ceremonia íntima en la playa. Cuando finalmente se despidieron, Isabela tuvo que contener las náuseas al ver cómo se besaban apasionadamente a solo unos metros de donde ella supuestamente dormía. Sofía se fue por la puerta trasera y Ricardo recogió rápidamente toda evidencia de que había tenido compañía. Isabela mantuvo su actuación hasta que Ricardo se fue nuevamente, supuestamente a trabajar. Solo entonces se permitió llorar todas las lágrimas que había estado conteniendo. Pero no eran lágrimas de autocompasión, sino de una furia pura que comenzaba a transformarse en determinación. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, Isabela ya había formulado el comienzo de su plan. Durante la cena, actuó como la esposa perfecta, preguntándole sobre su día y escuchando pacientemente, mientras él inventaba mentiras sobre reuniones de trabajo que nunca habían existido. «Mi amor», dijo Isabela después de la cena, «¿te acuerdas que habíamos hablado de invitar a algunos amigos a cenar este fin de semana? Creo que sería bueno socializar un poco más». Ricardo se mostró sorprendido por la sugerencia, pero accedió. «Claro, mi vida. ¿A quién te gustaría invitar?» «Bueno, podríamos invitar a los Hernández, a los García y por supuesto a Sofía», dijo Isabela, observando cuidadosamente la reacción de Ricardo al mencionar el nombre de su amante. Ricardo trató de disimular, pero Isabela pudo ver el brillo de pánico en sus ojos. «¿Estás segura de que quieres invitar a tanta gente? Ya sabes que a veces te cansas con tanto ruido». «No te preocupes», sonrió Isabela. «Me siento con mucha energía últimamente. Será divertido». El sábado por la noche llegó y con él la cena que Isabela había planeado meticulosamente. Había preparado la mesa con su mejor vajilla, había cocinado los platillos favoritos de sus invitados y había ensayado cada detalle de su actuación. Los primeros en llegar fueron Roberto y Carmen Hernández, una pareja mayor que había sido amiga de sus padres. Después llegaron Miguel y Lucía García, compañeros de trabajo de Ricardo. Finalmente llegó Sofía, luciendo un vestido rojo que Isabela reconoció como uno que Ricardo le había comprado recientemente con el dinero de ella. «Isabela, te ves hermosa», mintió Sofía mientras le daba un abrazo. «¿Cómo has estado, mi amor?» «Muy bien, gracias a ti y a Ricardo», respondió Isabela con una sonrisa dulce. «No sé qué haría sin ustedes dos cuidándome». Durante la primera parte de la cena, todo transcurrió con normalidad. Isabela jugó perfectamente su papel de anfitriona ciega, pero capaz, sirviendo la comida con la precisión que había desarrollado durante años de práctica. Pero conforme avanzaba la noche y el vino comenzó a hacer efecto, Ricardo se volvió más descuidado con sus palabras. ¿Saben qué? Comenzó Ricardo con una sonrisa que Isabela ahora podía ver era completamente falsa. Isabela tuvo un accidente muy gracioso la semana pasada. Isabela sintió que todos los ojos se posaban en ella, pero mantuvo su expresión serena mientras Ricardo comenzaba a contar una historia humillante sobre cómo supuestamente se había caído en el baño porque había olvidado dónde estaba el inodoro. «Es increíble cómo los ciegos pueden perderse incluso en su propia casa», se rió Ricardo, y Isabela notó que Sofía se unía a la risa con demasiado entusiasmo. «Ricardo», intervino suavemente Carmen Hernández, «no creo que Isabela quiera que cuentes eso». «Oh, no se preocupe», dijo Ricardo con una sonrisa cruel. «Isabela ya está acostumbrada. ¿Verdad, mi amor? Ya ni se molesta cuando le cuento a la gente lo torpe que puede ser». Isabela sintió la incomodidad de los otros invitados, pero mantuvo su sonrisa. «Ricardo solo está bromeando», dijo con voz dulce. «Él cuida tan bien de mí que a veces olvida que estas historias pueden ser un poco embarazosas. Es que no tienen idea del trabajo que es cuidar a una persona ciega», continuó Ricardo, ignorando completamente las señales de incomodidad de sus invitados. «Constantemente tengo que estar pendiente de que no se lastime, de que coma bien, de que no se pierda. Es como cuidar a una niña.
Sofía se aclaró la garganta. Bueno, pero también debe ser muy gratificante saber que eres tan importante para alguien, dijo, fingiendo defender a Isabela mientras secretamente apoyaba a Ricardo. Sí, supongo, respondió Ricardo con sarcasmo, aunque a veces me pregunto qué habría sido de mi vida si no hubiera tenido que convertirme en niñero de tiempo completo. El silencio incómodo que siguió fue palpable. Roberto Hernández cambió de tema abruptamente, preguntando sobre el trabajo de Miguel García. Pero Isabela había visto lo que necesitaba ver. Ricardo ya no se molestaba en ocultar su desprecio hacia ella, incluso frente a otros. Durante el resto de la cena, Isabela observó cuidadosamente las interacciones entre Ricardo y Sofía. Notó las miradas cómplices que se intercambiaban, la forma en que Sofía defendía sutilmente cada comentario cruel de Ricardo y cómo ambos parecían disfrutar de su humillación. Cuando los invitados finalmente se fueron, Isabela se sintió agotada por mantener su actuación durante tantas horas, pero también se sentía empoderada por lo que había aprendido. Ahora sabía exactamente qué tipo de personas eran Ricardo y Sofía, y había comenzado a formular un plan que los haría pagar por cada momento de crueldad. Esa noche, mientras Ricardo dormía a su lado, Isabela permaneció despierta planeando cada detalle de su venganza. Ya no era la víctima ciega e indefensa que ellos creían que era. Era una mujer con una visión perfecta y una determinación inquebrantable de hacer justicia. La guerra había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que su mayor arma había sido subestimar a su enemigo. Isabela sonrió en la oscuridad, sabiendo que muy pronto Ricardo y Sofía descubrirían que habían cometido el error más grande de sus vidas. El pequeño dispositivo de grabación se deslizó silenciosamente debajo del sofá principal de la sala, mientras Isabela fingía buscar un anillo que supuestamente había perdido. Sus dedos se movían con precisión milimétrica, colocando la diminuta cámara en el ángulo perfecto para capturar toda la habitación. Era la 7ª cámara que instalaba esa semana, y Ricardo, que la observaba desde la cocina con fastidio, no tenía la menor idea de que su esposa ciega estaba construyendo una red de vigilancia que documentaría cada uno de sus crímenes. ¿Otra vez perdiste algo?, preguntó Ricardo con voz irritada. Ya no sé ni para qué te pones joyas si las vas a estar perdiendo todo el tiempo. Isabela levantó la cabeza con expresión de disculpa, manteniendo sus ojos ligeramente desenfocados, como había perfeccionado durante meses. Lo siento, mi amor. Era el anillo de compromiso de mi mamá. Debe haberse caído cuando estaba limpiando. Seguramente lo vendiste sin darte cuenta, murmuró Ricardo, sin saber que Isabela había escuchado perfectamente su comentario cruel y que ahora tenía una grabadora activada en su bolsillo, capturando cada palabra. 3 semanas antes, Isabela había comenzado su campaña de documentación después de confirmar la magnitud de la traición que enfrentaba. Todo había empezado cuando decidió fingir un desmayo en el banco para poder escuchar una conversación telefónica que Ricardo creía privada. Isabela había acompañado a Ricardo al banco bajo el pretexto de actualizar algunos documentos. Mientras esperaban en la fila, Ricardo recibió una llamada que lo puso visiblemente nervioso. Isabela fingió sentirse mareada y se recargó en una silla cercana, cerrando los ojos como si estuviera a punto de desmayarse. Ricardo, preocupado de que alguien notara su falta de atención hacia su esposa discapacitada, se acercó lo suficiente para que Isabela pudiera escuchar claramente su conversación. «No, Sofía, no puedo mover más dinero esta semana», susurraba Ricardo. «Ya moví demasiado el mes pasado y no quiero que sospeche. Tenemos que ser más cuidadosos». «Adiós». Isabela mantuvo su actuación de debilidad mientras procesaba lo que estaba escuchando. Ricardo estaba moviendo su dinero, hablando de cantidades y cuentas que ella desconocía completamente. «Sí, ya sé que querías ese departamento en Polanco, pero necesitamos esperar un poco más», continuó Ricardo. «En cuanto hagamos lo del accidente,
todo va a ser nuestro y podremos comprar lo que queramos. La palabra accidente hizo que Isabela sintiera un escalofrío real, no fingido. Ricardo no solo la estaba robando, sino que efectivamente estaba planeando matarla para quedarse con todo su patrimonio. ¿Te sientes mejor, mi amor?, preguntó Ricardo cuando colgó el teléfono, adoptando instantáneamente el tono de esposo preocupado que usaba en público. «Sí, ya estoy mejor», respondió Isabela con voz débil. «Solo fue un mareo». Esa misma tarde, Isabela tomó la decisión que cambiaría todo. Mientras Ricardo creía que dormía, ella sacó una pequeña libreta donde comenzó a escribir en braille todos los detalles que había observado. Horarios de las llamadas de Ricardo, fragmentos de conversaciones, cambios en su comportamiento, inconsistencias en sus historias sobre el trabajo. Pero Isabela sabía que necesitaba evidencia más sólida. Durante los siguientes días, comenzó a investigar discretamente las finanzas familiares. Aprovechando que Ricardo había configurado el sistema de banca en línea para que funcionara con comandos de voz, supuestamente para ayudarla, Isabela descubrió que podía acceder a toda la información financiera cuando él no estaba en casa. Lo que encontró la dejó completamente devastada. Ricardo había estado transfiriendo dinero sistemáticamente a cuentas que ella no conocía. Había vendido acciones que pertenecían a la herencia de sus padres sin su conocimiento, falsificando su firma en los documentos. Incluso había tomado un préstamo considerable usando la casa como garantía, dinero que evidentemente había gastado en Sofía. Isabela también descubrió que varias de sus joyas más valiosas, incluyendo piezas familiares que habían pertenecido a su abuela, habían sido vendidas. Ricardo le había dicho que las había guardado en una caja de seguridad del banco, pero los registros mostraban claramente que habían sido vendidas en casas de empeño por toda la ciudad. Fue entonces cuando Isabela decidió que la documentación escrita no sería suficiente. Necesitaba evidencia audiovisual que fuera irrefutable. Utilizando una combinación de sus conocimientos tecnológicos de antes del accidente y la ayuda de un vendedor en una tienda de electrónicos que creyó estar ayudando a una mujer ciega a instalar un sistema de seguridad, Isabela adquirió un conjunto de microcámaras y grabadoras de alta calidad. La instalación fue un proceso meticuloso que le tomó varias semanas. Isabela aprovechaba cada momento en que Ricardo salía de la casa para colocar los dispositivos en ubicaciones estratégicas. Instaló cámaras en la sala principal, en la recámara matrimonial, en la cocina e incluso en el estudio donde Ricardo manejaba las finanzas. También colocó grabadoras de audio en lugares donde Ricardo solía hacer sus llamadas telefónicas privadas. La primera grabación significativa llegó una semana después de completar la instalación. Isabela estaba fingiendo tomar su siesta habitual cuando escuchó las llaves de la puerta principal. Pero en lugar de ser solo Ricardo, también reconoció los pasos de Sofía. A través de la cámara oculta en la sala, Isabela observó cómo su esposo y su mejor amiga entraban abrazados, besándose con una pasión que la hizo sentir físicamente enferma. Pero esta vez, en lugar de simplemente presenciar la traición, la estaba documentando en alta definición. ¿Estás seguro de que está dormida?, preguntó Sofía mientras se quitaba la blusa. «Completamente», respondió Ricardo desabrochándose la camisa. «La idiota toma esas pastillas para dormir que le recetó el doctor. No va a despertar hasta dentro de 2 horas». Isabela observó con una mezcla de furia y satisfacción cómo Ricardo y Sofía comenzaban a hacer el amor en el mismo sofá donde ella había fingido dormir tantas veces. Sus cámaras capturaban cada momento, cada palabra, cada gemido obsceno, mientras ellos creían estar completamente a salvo. «Te amo tanto», murmuró Sofía entre besos. «Ya no aguanto tener que fingir que me importa esa estúpida. Ya falta poco»,
le respondió Ricardo. He estado investigando y creo que la mejor opción va a ser un accidente en las escaleras. Ya sabes, los ciegos se caen mucho. ¿Y no van a sospechar?, preguntó Sofía mientras se recostaba en el pecho de Ricardo. Para nada, se rió Ricardo. Todo el mundo sabe lo torpe que es. Además, ya documenté varios accidentes menores que ha tenido. Cuando se caiga por las escaleras, todos van a pensar que era algo que tenía que pasar tarde o temprano. Isabela tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no gritar al escuchar cómo planeaban su muerte con tanta frialdad, pero se recordó a sí misma que cada palabra estaba siendo grabada, cada expresión capturada en video. Esta conversación sería la evidencia perfecta para destruir sus vidas. ¿Y cuándo crees que podamos hacerlo?, preguntó Sofía acariciando el rostro de Ricardo. Estaba pensando en nuestro aniversario de bodas, explicó Ricardo. Voy a organizar una gran fiesta, invitar a todos nuestros conocidos y después del evento, cuando todos se hayan ido y ella esté cansada y probablemente un poco ebria, va a tener su accidente. Eres muy inteligente, murmuró Sofía. Todos van a recordar lo feliz que se veía en la fiesta, lo bien que la tratabas. Nadie va a sospechar nada. Isabela sintió una sonrisa fría formándose en sus labios. Ricardo efectivamente estaba siendo muy inteligente, pero no de la manera que él creía. Estaba proporcionándole exactamente lo que necesitaba para destruirlo completamente. Durante las siguientes horas, Isabela continuó grabando mientras Ricardo y Sofía discutían los detalles de su plan. Hablaron sobre cómo iban a actuar sorprendidos y devastados por el accidente, cómo iban a consolar mutuamente durante el funeral y cuánto tiempo esperarían antes de hacer pública su relación. Lo único que me molesta es tener que actuar triste por un tiempo, confesó Sofía. Odio a esa mujer con toda mi alma. ¿Por qué la odias tanto?, preguntó Ricardo con curiosidad. Digo, es una inútil, pero nunca te ha hecho nada malo. Sofía se incorporó con una expresión de resentimiento puro. ¿Estás bromeando? Esa estúpida siempre lo tuvo todo servido en bandeja de plata. Padres ricos, casa bonita, esposo guapo, y encima todos la compadecen por estar ciega. Siempre fue la princesita perfecta que todo el mundo adoraba. Bueno, ya no va a ser problema por mucho tiempo, dijo Ricardo besando a Sofía nuevamente. Pronto todo lo que era de ella va a ser nuestro. Isabela observó cómo continuaban hablando y haciendo planes para su futuro construido sobre su muerte. Discutieron cómo iban a vender la casa, cómo iban a mudarse a Europa, cómo iban a vivir como millonarios con el dinero de la herencia que ella había recibido de sus padres. Pero la conversación más reveladora llegó cuando Ricardo sacó una carpeta llena de documentos financieros que Isabela reconoció inmediatamente. Eran los papeles de sus inversiones, sus cuentas bancarias y sus propiedades. «Mira esto», dijo Ricardo mostrándole los documentos a Sofía. «Ya tengo lista la mayoría de los papeles. En cuanto la ciega tenga su accidente, solo necesito unas cuantas firmas más, y todo el dinero va a estar en nuestras cuentas». «¿Cómo conseguiste firmar todos estos documentos?», preguntó Sofía examinando los papeles. Ricardo se rió con orgullo malévolo. «La estúpida confía tanto en mí que firma todo lo que le pongo enfrente. Le digo que son documentos del seguro médico o facturas de la casa, y ella firma sin hacer preguntas. Ha sido más fácil de lo que pensé». Isabela sintió una furia ardiente al darse cuenta de que Ricardo había estado abusando de su confianza durante meses, falsificando documentos y robando su patrimonio sistemáticamente. Pero también se sintió satisfecha al saber que ahora tenía evidencia irrefutable de fraude financiero, además de conspiración para cometer asesinato. La grabación continuó por casi 3 horas más, durante las cuales Ricardo y Sofía revelaron detalles cada vez más específicos de sus planes.
Discutieron cómo iban a deshacerse de los medicamentos de Isabela para que no hubiera evidencia de que la habían drogado antes del accidente. Hablaron sobre cómo Ricardo iba a empujar a Isabela por las escaleras de manera que pareciera una caída accidental. Incluso practicaron sus reacciones de shock y dolor para cuando llegaran los paramédicos. Cuando finalmente se fueron, Isabela se permitió llorar por primera vez en semanas. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia pura que se había transformado en determinación absoluta. Ahora tenía todo lo que necesitaba para destruir las vidas de Ricardo y Sofía tan completamente como ellos habían destruido la suya. Durante los días siguientes, Isabela continuó recopilando evidencia. Grabó llamadas telefónicas donde Ricardo coordinaba la venta de más de sus pertenencias. Documentó reuniones secretas donde él y Sofía contaban el dinero que habían robado y hacían planes para su luna de miel en Europa. Incluso capturó una conversación donde Ricardo le explicaba a Sofía exactamente cómo iba a empujar a Isabela por las escaleras para maximizar el daño y asegurar que la caída fuera fatal. Isabela también descubrió que Ricardo había estado drogando su comida con sedantes para asegurarse de que durmiera profundamente durante sus encuentros con Sofía. Encontró los frascos de medicamento escondidos en el estudio y los documentó meticulosamente. Una semana antes del aniversario, Isabela escuchó la conversación final que necesitaba. Ricardo estaba al teléfono con Sofía, confirmando los últimos detalles de su plan. «Todo está listo», dijo Ricardo con satisfacción. «La fiesta va a ser perfecta. Todos van a ver lo feliz que estaba Isabela justo antes de morir. Y después del accidente, vamos a heredar más de $2 millones. «No puedo esperar», respondió Sofía. «Ya compré el vestido que voy a usar en su funeral. Negro, por supuesto, pero muy elegante». Ricardo se rió. «Eres terrible, pero te amo por eso». «Te amo también», ronroneó Sofía. «Y voy a amar mucho más ser rica». Cuando Ricardo colgó el teléfono, Isabela sonrió en la oscuridad de su recámara. Tenía horas de grabaciones en video y audio, documentos financieros que probaban el fraude y evidencia física de los sedantes que Ricardo había estado usando para drogarla. Más importante aún, tenía un plan que iba a hacer que su venganza fuera tan pública y devastadora como fuera posible. La fiesta de aniversario que Ricardo estaba planeando para humillarla y después matarla se iba a convertir en el escenario perfecto para su destrucción total. Isabela había invitado no solo a sus amigos y familiares, sino también a un periodista de investigación que se especializaba en casos de fraude financiero, a un detective privado que había contratado discretamente y a varios abogados que le ayudarían a procesar tanto a Ricardo como a Sofía por fraude, conspiración para cometer asesinato e intento de homicidio. Ricardo y Sofía creían que tenían el control total de la situación, pero en realidad habían estado bailando al ritmo de Isabela durante semanas. Cada movimiento que hacían, cada palabra que decían, cada plan que desarrollaban, todo había sido documentado meticulosamente por una mujer que ellos creían indefensa. La noche del aniversario se acercaba, y con ella llegaría la justicia que Isabela había estado planeando tan cuidadosamente. Ricardo y Sofía iban a descubrir que subestimar a su víctima había sido el error más grande y más costoso de sus vidas. Las sirenas de la policía resonaron por toda la colonia mientras Ricardo Sandoval caía de rodillas en medio de su propia sala, con las esposas puestas y la cara desencajada por la incredulidad. A sus pies, desperdigados por el piso de mármol, estaban los documentos que acababa de firmar para transferir el último centavo del patrimonio de Isabela a las cuentas bancarias que compartía con Sofía. Lo que él no sabía
era que cada uno de esos documentos había sido falsificado por Isabela y que en lugar de robar dinero, acababa de confesar por escrito todos sus crímenes ante un notario público y 3 abogados que habían presenciado cada palabra. Sofía Restrepo gritaba histéricamente desde el rincón de la habitación, aún sin poder procesar cómo su plan perfecto se había convertido en la pesadilla más absoluta de sus vidas. Sus uñas, perfectamente arregladas para la ocasión, ahora estaban rotas por intentar arañar a los oficiales que la arrestaban. El vestido de diseñador que había comprado con el dinero robado de Isabela estaba desgarrado y su maquillaje corrido la hacía verse como el monstruo que realmente era por dentro. 6 horas antes, la mansión de los Sandoval Morales lucía espectacular. Isabela había contratado el mejor servicio de banquetes de la ciudad. Había decorado cada rincón con flores frescas y luces elegantes, y había preparado una lista de invitados que incluía a las personas más influyentes de su círculo social. Lo que nadie sabía era que Isabela también había invitado a algunos huéspedes especiales que no aparecían en la lista oficial. Ricardo había despertado esa mañana con una sonrisa de satisfacción absoluta. Después de meses de planificación, finalmente había llegado el día en que se libraría de Isabela para siempre y se quedaría con toda su fortuna. Había revisado cada detalle de su plan hasta la obsesión, el sedante que le daría a Isabela con la cena, el momento exacto en que la empujaría por las escaleras, las palabras exactas que diría cuando llegaran los paramédicos. «Buenos días, mi amor», le dijo a Isabela cuando la encontró desayunando en la cocina. «¿Estás emocionada por nuestra fiesta de aniversario?» «Muchísimo», respondió Isabela con una sonrisa que Ricardo interpretó como la ingenuidad de siempre, sin darse cuenta de que era la sonrisa de un depredador que estaba a punto de atacar. «He estado esperando esta noche durante tanto tiempo». Isabela había pasado la madrugada haciendo los preparativos finales para su venganza. Había coordinado con el detective Ramírez para que la policía estuviera lista para intervenir en el momento preciso. Había sincronizado con el periodista de investigación Carlos Mendoza para que tuviera acceso exclusivo a toda la evidencia que había recopilado. Había confirmado con sus abogados que todos los documentos legales estuvieran en orden para proteger su patrimonio y procesar a Ricardo y Sofía por todos sus crímenes. Pero lo más importante de todo, Isabela había configurado un sistema de proyección que mostraría todas sus grabaciones en una pantalla gigante que había mandado instalar bajo el pretexto de querer mostrar fotos familiares durante la fiesta. Ricardo había pensado que era una idea conmovedora para una mujer ciega querer compartir recuerdos visuales con sus invitados. A las 5 de la tarde comenzaron a llegar los primeros invitados. Isabela los recibía del brazo de Ricardo, actuando perfectamente su papel de esposa ciega pero elegante. Llevaba un vestido de seda azul marino que había pertenecido a su madre y los lentes oscuros que había usado durante 3 años para ocultar su supuesta ceguera. «Isabela, te ves radiante», comentó Carmen Hernández mientras le daba un abrazo. «Este vestido es precioso». «Gracias, Carmen», respondió Isabela con calidez genuina. «Es un día muy especial para mí». Roberto Hernández estrechó la mano de Ricardo. «Felicidades, Ricardo. 8 años de matrimonio es todo un logro, especialmente con las circunstancias que han enfrentado». Ricardo adoptó su expresión de esposo sufrido pero dedicado. «Ha sido un honor cuidar de Isabela, aunque debo admitir que no siempre ha sido fácil». Isabela apretó levemente el brazo de Ricardo, como si fuera un gesto de agradecimiento, pero en realidad era para recordarle que cada palabra que dijera esa noche sería documentada y usada en su contra. Conforme llegaban más invitados, Isabela notó la presencia de sus huéspedes especiales. El detective Ramírez había llegado disfrazado como el mesero principal del servicio de banquetes.
Carlos Mendoza, el periodista, se había hecho pasar por el fotógrafo oficial del evento. Los 3 abogados que Isabela había contratado estaban mezclados entre los invitados, fingiendo ser amigos de la familia. Sofía llegó exactamente a las 6:30, como habían planeado ella y Ricardo. Llevaba un vestido rojo que Isabela reconoció inmediatamente como el que había visto en las grabaciones de seguridad de la joyería, donde Ricardo había empeñado el collar de perlas de su abuela para comprárselo. «Isabela, mi amor», dijo Sofía con su voz melosa de siempre, «te ves hermosa. Ricardo es un hombre muy afortunado». «Gracias, Sofía», respondió Isabela, observando por el rabillo del ojo cómo Ricardo y Sofía intercambiaban una mirada cómplice. «Tú también te ves espectacular. Ese vestido es muy elegante». «Oh, esto», mintió Sofía tocándose el vestido, «es algo que tenía guardado en el closet». Durante la primera hora de la fiesta, todo transcurrió según el plan de Ricardo. Los invitados disfrutaban de la comida y las bebidas, se tomaban fotos y felicitaban a la pareja por su aniversario. Ricardo actuaba como el esposo perfecto, siempre atento a las necesidades de Isabela, ayudándola a moverse por la casa, describiéndole quién estaba hablando con ella. Pero conforme avanzaba la noche, Ricardo comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Durante el discurso de agradecimiento, empezó a hacer comentarios aparentemente inocentes, pero profundamente crueles sobre la carga que representaba cuidar a una esposa discapacitada. Cuando Isabela tuvo el accidente, comenzó Ricardo con voz solemne. «Yo sabía que mi vida iba a cambiar para siempre. Lo que no sabía era hasta qué punto tendría que sacrificar mi propia felicidad para cuidar de ella». Isabela mantuvo su sonrisa serena mientras escuchaba cómo Ricardo la humillaba frente a todos sus conocidos. Varios invitados se veían claramente incómodos con la dirección que estaba tomando el discurso. «Isabela necesita ayuda para todo», continuó Ricardo. «Para vestirse, para comer, para moverse por la casa. A veces siento que en lugar de ser su esposo, me convertí en su enfermero de tiempo completo». Sofía, que estaba parada junto a la mesa principal, asintió con expresión de falsa compasión. «Ricardo es un santo», comentó en voz alta. «No todos los hombres tendrían la paciencia y la dedicación que él ha mostrado». Isabela observó las caras de sus invitados y pudo ver el disgusto y la incomodidad que les causaban los comentarios de Ricardo. Algunos de los presentes incluso intercambiaban miradas de incredulidad ante la crueldad de las palabras del supuesto esposo devoto. «Por supuesto», continuó Ricardo, «Isabela trata de ayudar, pero seamos honestos, hay muy poco que una persona ciega puede hacer para contribuir a un matrimonio. La mayor parte del tiempo es más un obstáculo que una compañía». El silencio incómodo que siguió fue palpable. Miguel García se aclaró la garganta nerviosamente y Carmen Hernández miró a su esposo con una expresión que claramente decía que querían irse inmediatamente. Fue en ese momento cuando Ricardo decidió hacer el brindis final, el momento que había estado esperando durante meses. Levantó su copa de champán y se dirigió hacia Isabela con una sonrisa que ella ahora podía ver era completamente malévola. «Y ahora», anunció Ricardo, «quiero hacer un brindis especial por mi querida esposa Isabela, por 8 años de matrimonio y por todos los años que vengan». Isabela sabía que esas palabras eran la señal. Después del brindis, Ricardo planeaba llevarla hacia las escaleras y empujarla. Había llegado el momento de que ella revelara su propia sorpresa. Lentamente, Isabela se puso de pie. Los invitados guardaron silencio, esperando escuchar algunas palabras de agradecimiento de la esposa ciega. Pero en lugar de eso, Isabela se quitó los lentes oscuros que había usado durante 3 años y los dejó caer al suelo. «Yo también tengo algo que decir», anunció Isabela con una voz que ya no tenía nada de la dulzura fingida que había mantenido durante meses. «Y creo que todos ustedes necesitan escucharlo». El cambio en su voz y en su postura fue tan dramático que varios invitados se sobresaltaron.
Ricardo la miró con confusión, sin entender por qué Isabela había dejado caer sus lentes y por qué su comportamiento era tan diferente. «Verán», continuó Isabela mirando directamente a los ojos de Ricardo con una claridad que lo dejó helado. «Resulta que yo puedo ver perfectamente. He podido ver durante los últimos 4 meses, desde que me sometí a una cirugía experimental que me devolvió la vista completamente». La sala quedó en silencio absoluto. Ricardo se quedó paralizado, con la copa de champán aún en la mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sofía se había puesto pálida y se aferraba al respaldo de una silla como si fuera a desmayarse. «Durante estos meses», continuó Isabela con una sonrisa helada, «he estado observando y documentando cada movimiento de mi querido esposo Ricardo y de mi querida amiga Sofía. He visto cosas que ninguno de ustedes podría imaginar». Isabela hizo una señal discreta hacia el rincón de la sala, donde Carlos Mendoza activó el sistema de proyección. La pantalla gigante se iluminó, mostrando la primera grabación. Ricardo y Sofía besándose apasionadamente en la sala de la casa, mientras hablaban de lo estúpida e inútil que era Isabela. Los gritos ahogados de los invitados llenaron la habitación. En la pantalla, la voz de Ricardo se escuchaba claramente diciendo: «La cieguita no tiene ni idea de lo que está pasando. Es tan patética que da lástima». Ricardo dejó caer la copa de champán, que se estrelló contra el piso en 1000 pedazos. «Isabela, esto no es lo que parece», tartamudeó, pero su voz se ahogó cuando la siguiente grabación comenzó a reproducirse. En esta ocasión, la pantalla mostraba a Ricardo y Sofía en la cama matrimonial, planeando detalladamente cómo iban a matar a Isabela y quedarse con su herencia. La voz de Sofía resonaba por toda la sala. «Ya no aguanto fingir que me importa esa inútil. ¿Cuándo podemos deshacernos de ella de una vez?». Varios invitados comenzaron a levantarse de sus asientos, algunos con expresiones de horror, otros con náuseas evidentes. Carmen Hernández se llevó la mano a la boca y corrió hacia el baño. «¡Apaga eso!», gritó Ricardo, tratando de alcanzar los controles de la pantalla, pero el detective Ramírez, que había estado esperando esta señal, lo interceptó inmediatamente. «Ricardo Sandoval», anunció el detective Ramírez mientras sacaba sus credenciales, «está arrestado por conspiración para cometer asesinato, fraude financiero y falsificación de documentos». Pero las grabaciones continuaron reproduciéndose. La pantalla ahora mostraba a Ricardo en el banco, falsificando la firma de Isabela en documentos financieros, mientras le decía al empleado que su esposa ciega había autorizado todas las transacciones. «Esto es una trampa», gritó Sofía histéricamente. «Ella nos tendió una trampa. No puede hacer esto». Isabela se dirigió hacia Sofía con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «¿Una trampa, Sofía? ¿Cómo se llama cuando 2 personas planean asesinar a una tercera para robar su dinero? Porque creo que eso tiene un nombre mucho peor que trampa». En la pantalla ahora se reproducía la grabación, donde Ricardo y Sofía contaban el dinero que habían robado de las cuentas de Isabela, discutiendo cómo iban a gastárselo en su luna de miel europea después de matarla. Los invitados que aún permanecían en la sala estaban en estado de shock absoluto. Algunos lloraban, otros simplemente se quedaron parados sin poder procesar la magnitud de lo que estaban presenciando. «Isabela», suplicó Ricardo mientras los oficiales le ponían las esposas, «por favor, podemos hablar de esto. Todo tiene explicación». «Tienes razón», respondió Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Todo tiene explicación. La explicación es que eres un psicópata que planeaba matarme por dinero». La última grabación que se reprodujo fue la más devastadora de todas. Ricardo y Sofía practicando sus reacciones de shock y dolor para cuando encontraran el cuerpo de Isabela después del accidente. En el video se veía a Sofía fingiendo llorar mientras decía: «Pobre Isabela, era tan joven, al menos ya no tiene que sufrir más».
Cuando terminaron las grabaciones, Isabela se dirigió a los invitados que aún permanecían en la sala. «Mis queridos amigos», dijo con una voz que ahora sonaba completamente diferente, más fuerte y más segura. «Lamento que hayan tenido que presenciar esto, pero era importante que todos ustedes vieran la verdad sobre el hombre que fingía ser mi esposo devoto». Carlos Mendoza se acercó a Isabela con una grabadora en la mano. «Señora Morales, ¿podría decirnos qué la motivó a montar esta operación tan elaborada?». Isabela miró directamente a la cámara que Carlos había estado usando para documentar todo el evento. «Durante 3 años confié ciegamente en 2 personas que creía que me amaban. Ellos aprovecharon mi discapacidad para robarme, humillarme y finalmente planear mi asesinato. Decidí que la justicia tenía que ser tan pública como había sido su traición». Mientras los oficiales se llevaban a Ricardo y Sofía, Isabela se dirigió hacia la ventana de la sala y observó cómo los subían a las patrullas. Ricardo la miraba desde el asiento trasero del vehículo policial con una expresión de odio puro, finalmente mostrando su verdadero rostro sin máscara alguna. «¿Cómo se siente poder ver de nuevo?», le preguntó uno de los abogados que Isabela había contratado. Isabela sonrió mientras observaba cómo las patrullas se alejaban con los 2 traidores que habían destruido su vida. «Por primera vez en años», respondió, «puedo ver todo con perfecta claridad». Los documentos que Ricardo había firmado esa noche, creyendo que estaba transfiriendo el último centavo del patrimonio de Isabela, en realidad eran confesiones detalladas de todos sus crímenes, notarizadas y firmadas ante testigos. Los abogados de Isabela ya tenían todo lo necesario para asegurar que tanto Ricardo como Sofía pasaran décadas en la cárcel. Mientras los últimos invitados se retiraban de la fiesta más impactante de sus vidas, Isabela se quedó sola en la sala, observando los pedazos de la copa de champán que Ricardo había dejado caer. Durante 3 años había vivido en la oscuridad, dependiendo de 2 personas que la despreciaban. Ahora, bajo la luz brillante de la justicia, podía ver no solo con sus ojos, sino con una claridad de propósito que jamás había experimentado. La mujer que había fingido ser ciega para desenmascarar a los verdaderos ciegos había ganado la partida más importante de su vida. Y mientras las sirenas se alejaban en la distancia, Isabela supo que el amanecer que venía iba a ser el primero de una vida completamente nueva. La historia de Isabela nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la fortaleza humana, que nuestra mayor vulnerabilidad puede convertirse en nuestra arma más poderosa cuando decidimos tomar el control de nuestras circunstancias. Durante años, Isabela creyó que su ceguera la hacía dependiente y frágil, pero al final descubrió que su verdadera fortaleza nunca había estado en su vista física, sino en su capacidad de observar, analizar y actuar con determinación. La traición de Ricardo y Sofía representa algo que desafortunadamente muchas personas experimentan en la vida: el descubrimiento de que aquellos en quienes más confiamos pueden ser quienes más daño nos hacen. Pero la diferencia entre ser víctima y ser sobreviviente radica en lo que decidimos hacer con esa información. Isabela pudo haberse quedado llorando y sintiéndose traicionada, pero en lugar de eso, eligió convertir su dolor en poder, su vulnerabilidad en estrategia y su supuesta debilidad en la herramienta perfecta para obtener justicia. Esta historia nos recuerda que la paciencia y la planificación inteligente pueden ser más efectivas que la confrontación directa. Isabela no se precipitó a enfrentar a sus traidores en cuanto descubrió la verdad. En cambio, usó su tiempo sabiamente para construir un caso irrefutable que no solo expondría a Ricardo y Sofía, sino que garantizaría que enfrentaran las consecuencias de sus actos. Nos enseña que a veces la venganza más dulce es simplemente permitir que la verdad salga a la luz. La transformación de Isabela también nos habla sobre el poder de reclamar nuestra propia narrativa. Durante años, otros habían definido quién era ella,
la esposa ciega, la víctima del accidente, la carga que necesitaba cuidados. Pero al final, Isabela demostró que ella era la única con el derecho de definir su propia identidad. Se convirtió en la protagonista de su propia historia de justicia, en lugar de seguir siendo el personaje secundario en la historia de otros. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Hay situaciones donde hemos permitido que otros nos subestimen. ¿Hemos estado fingiendo ser más débiles de lo que realmente somos? Hay momentos en que nuestra aparente desventaja podría convertirse en nuestra ventaja estratégica. Isabela nos muestra que a veces la mayor fortaleza viene de permitir que otros crean que somos vulnerables, mientras secretamente desarrollamos el poder necesario para protegernos y defendernos. La historia también nos enseña sobre la importancia de la documentación y la evidencia. Isabela no se conformó con saber la verdad, se aseguró de que pudiera probarla. En nuestras propias vidas, esto se traduce en la importancia de mantener registros, de ser observadores y de no confiar ciegamente sin verificar. La confianza es hermosa, pero la confianza ciega puede ser peligrosa. Finalmente, la historia de Isabela es un testimonio del poder de la resiliencia humana. Nos muestra que no importa cuán oscura parezca nuestra situación, siempre existe la posibilidad de que las cosas cambien, de que encontremos una salida, de que recuperemos nuestro poder. La clave está en nunca rendirse, en observar cuidadosamente, en planear inteligentemente y en actuar con determinación cuando llegue el momento correcto. Al final, Isabela no solo recuperó su vista física, sino que obtuvo algo mucho más valioso, la claridad para ver quién era realmente y el poder para controlar su propio destino. Su historia nos recuerda que todos tenemos esa misma capacidad dentro de nosotros, esperando el momento correcto para emerger. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.